Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4. Vamos a presentar el proyecto llamado La explotación infantil en la Avenida del Arco en los últimos 5 años. Integrantes, como pueden ver: Jesús Ullón Silva, Sebastián Mogrovejo, Cristian Warok, Eduard López y quien les habla, Aira Valdivia. Bueno, la introducción. Como sabemos, en todas las partes del Perú encontramos a diferentes familias sumergidas en la pobreza, y no una pobreza que es basada en la economía, sino una pobreza multidimensional, que tienen pobreza en lo que es educación, en la contribución del sistema, en lo que son servicios básicos y en todo lo que es saneamiento, hogar y entre otras cosas. Podemos ver también que esta pobreza, este tipo de pobreza recae también en la desigualdad de oportunidades. Y las personas que necesitan cubrir sus necesidades básicas y las necesidades básicas de los diferentes miembros de su familia recurren a la idea de que todos deberían contribuir, incluyendo a los niños menores, a estos niños menores de edad, ¿no? Todos los que pueden subsistir por ellos mismos, o sea, caminan, hablan y entre otras cosas. Bueno, debido a esta situación, hace que los adultos hagan que los niños también colaboren y empiecen a generar ingresos a generar ingresos a la familia. Y esta actividad se puede denominar trabajo infantil, generando ingresos necesarios para abarcar las necesidades básicas o simplemente para obtener ingresos de una forma mucho más rápida. Siguiente. Justificación de agentes y pacientes. Bueno, en tanto a la justificación de los agentes y pacientes, como principales agentes relacionados al problema tenemos al Ministerio de Trabajo, que, bueno, básicamente el Ministerio de Trabajo lo que se encarga es como un canalizador de las normas o comentarios, propuestas que lanza la Organización Mundial de Trabajo. El problema recae sobre esta agente en realidad porque el trabajo infantil en general está deficientemente fiscalizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las tantas causas que contratan a los niños, y ya que es claro que el niño no trabaja por sí solo, es que se dé pie a que existan estos contratistas ilegales. Entonces, que pueden ser en ocasiones los padres de los mismos niños o personas X a la familia en sí. Como dice Castro, la demanda del trabajo infantil existe debido a que los empleadores encuentran favorable la mano de obra infantil. Entonces, básicamente estos contratistas se aprovechan de los derechos de los niños haciéndolos trabajar. Siguiente. Por otro lado está la Municipalidad de Miraflores, que casi como el Ministerio de Trabajo, canaliza las propuestas del Ministerio de Trabajo nacionales literalmente a la municipalidad, que es el distrito de Miraflores, que es nuestro caso objetivo. Por eso propusimos la municipalidad. También la fiscalización es deficiente, y más en este lado de proponer y establecer las propuestas que da la Organización Mundial del Trabajo, es evitar que sucedan en la actualidad. O sea, una cosa es el trabajo a largo plazo, hacer proyectos para que eso se evite, y otra cosa es atacarlo desde ya. Y es lo que también no pasa en la Municipalidad de Miraflores. ¿Por qué? Porque todas estas propuestas, ya sea con la educación o otro tipo de acciones benéficas, se tienen que implementar y usar en el corto plazo para que se mitigue lo que ya está sucediendo, ¿no? Porque si se hacen proyectos a largo plazo, va a haber un tiempo en que no se van a estar ejecutando nada y se va a seguir dando. Más bien lo que la municipalidad que tiene, que es lo que más cercano al distrito y a la Avenida del Arco en específico está, es lo que debe mitigarlo desde el punto raíz del problema. Siguiente. Ay, ¿qué fue? ¿No empezaba Edward? Oh. Sí, chicos, sí, disculpen. Me llamaron justo. Ya bueno. Continuando con el apartado de cadena causal, es importante saber que ciertos factores conllevan a otros factores que a su vez en cadena llevan hacia el trabajo infantil.
Hemos establecido esta cadena causal partiendo desde la baja calidad educativa integral y los vacíos legales que existen para la determinación del trabajo infantil. Es importante estos dos puntos de comienzo, ya que esto va a permitir desarrollar de manera exitosa todos los agentes involucrados dentro de esta cadena de trabajo infantil. Por un lado tenemos la baja calidad educativa integral, la cual genera familias de recursos económicos bajos. Esto debido a que muchas de estas personas que comienzan teniendo recursos bajos asisten a escuelas públicas. Escuelas públicas que por lo mismo no tienen una educación de alta calidad que permita romper esta cadena de pobreza que existe en el Perú. Actualmente el Perú, como sabemos, tiene una baja calidad educativa y esto hace o tiene como consecuencia generar nuevas familias que tengan bajos ingresos económicos y por lo tanto una pobreza multidimensional nueva cada generación. A su vez, la baja calidad integral también genera un tipo de violencia familiar y una familia numerosa. Por un lado tenemos la violencia familiar debido a que estas personas, al no tener una educación integral correcta, terminan transgrediendo y violentando a sus hijos o violentando a otras personas ya que no conocen los valores y principios dentro de una sociedad. El segundo apartado sería la familia numerosa, la cual se explica mediante la bajo conocimiento con respecto a la planificación familiar. Eso también es debido a la baja información que se presentan dentro de las instituciones educativas. Unas consecuencias de las familias de bajos recursos económicos es la necesidad de obtener recursos económicos y la separación familiar. La necesidad de obtener recursos económicos es un poco más claro de poder explicar, ya que lo que lleva a una familia a que todos los integrantes trabajen es debido a la necesidad que presentan en tener mucho más ingresos para poder subsistir, para poder realizar sus compras o al menos para poder comer. Y eso lleva a la necesidad de que muchas veces niños, adolescentes salgan a trabajar para buscar ingresos económicos. Esto a su vez genera otra consecuencia que es la separación familiar. Muchas veces esta necesidad de dinero lleva a conflictos internos dentro de una familia ya formada. Estos conflictos internos llevan a una separación familiar y por ende quienes son más afectados son los niños o los adolescentes que están en pleno crecimiento, que a su vez, si son abandonados por sus padres, terminan trabajando en la calle para otras personas o para ellos mismos. En conjunto, hay tres razones por las que se genera esta pobreza multidimensional, las cuales son violencia familiar, familia numerosa, necesidad de obtener recursos económicos. Estos son tres factores importantes en los cuales nosotros hemos identificado las que pueden generar una pobreza multidimensional, que a continuación lo va a explicar mi compañero Jesús, sin antes explicar que también la separación familiar y la violencia familiar nos van a generar niños vulnerables ante el trabajo infantil. Es decir, generamos una generación de niños que son totalmente atractivos para personas sin escrúpulos que deciden contratar niños y adolescentes para hacer trabajos en específicos, ya que tienen bajos costos de contratación y además no reclaman todos sus derechos y salarios correspondientes como lo haría un adulto. Doy pase a mi compañero que va a explicar la segunda mitad de esta cadena causal. Bien, como mencionó Edward, la violencia familiar, la separación familiar, en realidad nosotros lo definimos como familia, como es un factor muy importante para el trabajo infantil. Esto genera pobreza multidimensional, como ya lo he mencionado, y aquí ocurre algo muy interesante, y es que se vuelve como una especie de bucle entre la pobreza multidimensional y luego la baja calidad educativa. Si bien es cierto, en muchos de los países la educación es gratuita, muchas veces las familias con mucha necesidad no logran, prefieren no enviar a sus hijos a las escuelas, debido a que tienen que gastar para útiles,
o para el uniforme, lo que es requerido, a veces porque viven en lugares muy alejados de la educación. Entonces ocurre un bucle aquí que es algo que llama mucho la atención, la verdad, y todo se relaciona a esta pobreza. Luego, este tipo de problemas familiares también genera vulnerabilidad en los niños. Los niños no se desarrollan con las mismas capacidades. La escuela, hablando de la escuela, al no tener una calidad significativa, los niños tienden a perder el interés por seguir aprendiendo y querer superarse. Y ahí es donde esta vulnerabilidad hace que, y la misma necesidad también que tengan estos niños, estas familias, hace que se dediquen a trabajar. Y aquí aparecen otros nuevos factores que vienen a ser los negocios familiares y los contratistas ilegales. Hablando de negocios familiares, esto sucede cuando familias, por ejemplo, de bajos recursos que tienen tierras, bueno, familias que tienen tierras, zonas rurales, por ejemplo, o algún negocio familiar, generalmente cuando existe necesidad, todos los miembros son obligados a trabajar. Entonces, puede ser desde adolescentes que trabajan para ayudar a sus padres o trabajan cuidando a sus hermanos menores, por ejemplo. Son situaciones que se enfrentan día a día en situaciones vulnerables donde existen estas necesidades. Luego, los contratistas ilegales siguen existiendo debido a los vacíos legales para la determinación del trabajo infantil, ya que se menciona, por ejemplo, la fiscal provincial Miluska Pacheco menciona que existen vacíos legales que no se sabe cuándo determinar que se está teniendo a un menor bajo la mendicidad. Y esto puede ser un delito. Sin embargo, el vacío de leyes impide esta determinación y cuándo se puede juzgar. Luego, estos contratistas ilegales también ven beneficioso contratar a niños, adolescentes a trabajar para ellos debido al bajo salario que tienen que brindar y a que a veces ellos pueden realizar algunos trabajos de destreza que los mayores no pueden. Luego, finalmente, todo esto trae como consecuencia el trabajo infantil, o sea, los trabajos familiares y como también lo de los contratistas ilegales. A continuación, explicaremos un poco sobre la conclusión. Bien, finalmente, según las causas expuestas anteriormente, podemos ver que la educación y la pobreza son las causas que desencadenan una serie de problemas que afectan directamente al desarrollo de los niños. Estos problemas se resumen en la vulnerabilidad en los niños y adolescentes frente al trabajo infantil, el maltrato y la explotación. A pesar de que existen instituciones que velan por la protección de los niños y adolescentes, la estadística sigue siendo impactante. Consideramos que los agentes deben revisar nuevamente estas leyes que velan por los pacientes del problema para que de esta manera mitigar los vacíos legales. Se pueden mitigar los vacíos legales. Además, consideramos que la Municipalidad de Lima y Miraflores deben esforzarse por estructurar mejores planes de identificación, protección y gestión para la lucha contra el trabajo infantil. Por último, tomar nuevas medidas de seguridad para penalizar a los empleadores ilegales que prefieren contratar a los niños por el bajo costo y penalizar a las madres que tienen a niños en las calles más concurridas de Lima en la situación de mendicidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.